Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Durante la primavera de 2025, el Museo de Arte de Finlandia, el Atheneum de Helsinki, exhibió una exposición titulada Crossing Borders, dedicado a un grupo de mujeres artistas de origen nórdico, báltico, polaco o alemán que se reunieron en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX para llevar a cabo su propia formación artística y promocionar sus obras de arte. Este tipo de exposiciones, en donde el protagonismo se sitúa en torno al género del creador, el hecho de que todas sean mujeres, ha sido algo que se ha prodigado abundantemente en el mundo occidental desde hace más de una década. Pero aquí es importante entender que el hecho de poner el acento en la circunstancia biológica de que el creador sea mujer puede provocar cierta incomprensión de la exposición per se. Hemos de pensar que la presencia de la mujer en el mundo del arte es algo que conocemos a lo largo de la historia. Hay algunas figuras que llegaron a sobresalir de manera notable, desde la medieval San Hildegarda hasta artistas destacadísimas del mundo del Renacimiento como Sofonisba Anguissola o Artemisa Gentileschi, por no hablar de la escultura hecha por la Roldana ya a finales del siglo XVII, o en el XIX impresionista Berthe Morisot, o incluso en el mundo de la abstracción del siglo XX, personajes como Hilma af Klint. Todo este listado de artistas que acabo de dar son aquellas que alcanzaron una notoriedad importante, ya fuera por la calidad de su obra, ya por el éxito del que disfrutaron en el mercado del arte, o ya por ambas circunstancias. Pero lo que hoy nos va a resultar difícil de encontrar es una especie de mujer genio artístico oculto y que este tipo de exposiciones nos van a permitir revelar. Porque, insisto, lo importante en exposiciones como estas de Crossing Borders es que nos explican claramente que estas mujeres supieron durante su formación y su capacidad de crear obra de arte ajustarse a las modas de su época, pero sobre todo nos explican las dificultades sociales a las que tuvieron que enfrentarse para llevar a cabo esa formación y esa producción. Unas dificultades sociales que van desde la imposibilidad, en muchos casos, de incorporarse a una academia regular de arte, al hecho de que muchas de ellas tienen que sacrificar la posibilidad de casarse para, en esa condición de soltería, poder desarrollar su obra artística, o en el caso de artistas que sí llegaron a contraer matrimonio, que en muchos casos lo hacen con hombres artistas y que terminan por ser opacadas por sus esposos a la hora de desarrollar su producción artística. Estas condiciones sociales que explican muy bien cómo se produjo la formación y la creación artística de estas mujeres en la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de tiempos relativamente recientes, y que, como hemos explicado al comienzo, se forman y trabajan en Alemania, por tanto en uno de los países para esa segunda mitad del siglo XIX más avanzados. Esto es lo que en realidad debería ser el leitmotiv de la exposición, que, ojo, se explica con detalle cómo son estas condiciones, pero insisto que debería ser el leitmotiv de tratar de exponer cómo la mujer, aún la mujer artista en este caso, y la mujer en general, aún en esa segunda mitad del siglo XIX y todavía por unas cuantas décadas más, y estamos hablando siempre del mundo occidental, tenía esa posición de marginación para el desarrollo de determinadas actividades como esta del mundo artístico. Pero es muy interesante porque, si bien es cierto que entender ese contexto histórico de marginación que a través de esta exposición podemos entender perfectamente, debería ser el elemento protagonista fundamental, esto no nos debe llevar hacia esa generalización abusiva de pretender presentar a la mujer
como un ser constantemente marginado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde el origen del Australopithecus hasta la actualidad. Porque a la larga, este es uno de los errores que se deslizan en este tipo de exposiciones. Ese empeño por querer demostrar que el hecho de que la mujer fuera marginada, y lo fue en el terreno artístico, que es de lo que estamos hablando, aún en el mundo contemporáneo, aún en esta Alemania del siglo XIX, no implica que la mujer lo siga siendo hoy en el mundo occidental. De modo que está muy bien montar este tipo de exposiciones que nos permiten entender esas condiciones de marginación en las que vivieron estas mujeres artistas, pero claro, hemos de entender que si podemos celebrar una exposición como esta en nuestro Helsinki del año 2025, es porque Helsinki y el mundo occidental en general ya ha permitido a las mujeres alcanzar unos niveles de igualdad respecto a los hombres, por ejemplo, en el terreno de la creación artística, en el que ya no se puede hablar de marginación. Precisamente, insisto, la celebración de este tipo de exposiciones es la mejor prueba de que esa denuncia que se podía hacer hacia la marginación histórica de la mujer, aquí donde se celebran estas exposiciones, esa marginación ya no se da. De modo que podemos seguir desarrollando este tipo de exposiciones donde se le va a poner el acento, una vez más, a la condición biológica del creador, son mujeres, para tratar de explicar las condiciones que tuvieron que sufrir estas mujeres para poder desarrollar su actividad artística. Perfecto, entendamos así que cualquiera que venga a reclamar, por ejemplo, desde una óptica nacionalista, unos pasados maravillosos que en relación a lo que viven en la actualidad oprimidos por otras naciones es algo horrible, siempre hablando del mundo occidental, pues bueno, esos pasados maravillosos, al menos para la mitad de la sociedad, para la mitad femenina, quizás no fueran tan maravillosos. Pero sobre todo, entendamos que en este mundo occidental, donde, insisto, celebramos este tipo de exposiciones, esa marginación ya no se da. De modo que si quisiéramos hacer esa segunda parte de la exposición, esa segunda parte reivindicativa, esa segunda parte que reclama la igualdad de derechos hacia las mujeres artistas, si queremos realmente que estas exposiciones se conviertan en un mecanismo que denuncie la falta de esa igualdad a la hora de poder enfrentarse a la formación y a la promoción, a la creación artística de las mujeres, a lo mejor la temática no tenía que ser sobre mujeres nórdicas, bálticas o polacas, porque las mujeres que hoy siguen estando marginadas no están en el mundo occidental. A lo mejor había que darle un espacio de reivindicación a las mujeres, por ejemplo, del mundo islámico, en algunos casos a las mujeres de Indochina. Ellas pueden ser las que hoy sigan sufriendo ciertas desigualdades, como sufrieron estas artistas de la segunda mitad del XIX. De modo que bien el Crossing Borders, que nos muestra un grupo de artistas interesante que podemos rastrear a partir de ahí hasta qué punto tuvieron o no influencia sobre la creación de su época o de épocas posteriores. Pero dar el salto hacia una reivindicación de un determinado feminismo por parte de unas artistas que en el siglo XXI ya no tienen esa condición marginal que tuvieron sus antecesoras del siglo XIX en el mundo occidental, ahí está el error. ¿Queremos hacer la reivindicación? Quizás tenemos que empezar a abrir estas exposiciones a otros ámbitos geográficos donde ese tipo de marginación se sigue dando.